Amantes de la velocidad, la historia y la ingeniería automotriz, prepárense. Hoy desenterraremos una de las historias más fascinantes y controvertidas del automovilismo. Nos sumergiremos en el corazón de una leyenda que fue tan poderosa, tan dominante, que terminó siendo prohibida. Hablamos del mítico motor 427 de Ford, un coloso de hierro y fuego que redefinió lo que era posible en las pistas de NASCAR. Pero, ¿por qué un motor tan legendario fue vetado? ¿Qué secretos escondía esta bestia mecánica que lo hizo tan temido y admirado a la vez? La respuesta es una mezcla de ingenio, ambición y una pizca de drama que solo el automovilismo de alta competición puede ofrecer. Si son nuevos por aquí, suscríbanse ahora mismo. No querrán perderse ni un segundo de esta épica narrativa. Prepárense para un viaje a través del tiempo, donde la potencia bruta se encontró con las reglas y la historia se escribió a toda velocidad. La leyenda del 427 está a punto de ser revelada. Para entender la magnitud del 427, debemos transportarnos a finales de los años 60, una época dorada, vibrante, donde el rugido de los motores era la banda sonora de una nación. El automovilismo no era solo un deporte, era una obsesión, una forma de vida. En este escenario de alta octanaje, Ford tenía una ambición clara y contundente: aplastar a la competencia en NASCAR. Querían dominar cada curva, cada recta, cada carrera. Y para lograrlo, necesitaban un arma secreta, un corazón mecánico que superara a todos sus rivales. Esa arma fue el motor 427. No era solo un motor, era una declaración de intenciones, una pieza de ingeniería que prometía redefinir los límites de la potencia y la fiabilidad. Ford estaba listo para la batalla, y el 427 era su campeón. Este motor no solo buscaba ganar, buscaba humillar, buscaba dejar una huella imborrable en la historia del automovilismo. Y vaya si lo logró, aunque no de la manera que todos esperaban. Entonces, ¿qué hacía al 427 tan especial? ¿Qué lo convertía en una obra maestra de la ingeniería automotriz? Su diseño era una sinfonía de innovación y potencia bruta. No era un motor cualquiera, era una bestia meticulosamente diseñada. Sus culatas de aluminio, por ejemplo, no eran solo un detalle, eran una declaración de intenciones. Reducían el peso y mejoraban la disipación del calor, permitiendo que el motor operara a niveles de rendimiento extremos sin desfallecer. La configuración de sus válvulas era avanzada para su tiempo, optimizando el flujo de aire y combustible. Esto se traducía en una eficiencia asombrosa y una entrega de potencia explosiva. Cada componente estaba diseñado para un propósito: la victoria. El 427 no era solo rápido, era implacable. Era una máquina construida para la dominación, capaz de soportar las exigencias más brutales de las carreras de resistencia. Su rendimiento era tan superior que parecía jugar en una liga propia. Con esta obra maestra bajo el capó, Ford implementó una estrategia audaz. Instalaron el 427 en sus modelos de carreras, transformándolos en auténticos depredadores de la pista. El icónico Ford Galaxy, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de invencibilidad. Los resultados en competición fueron, sencillamente, asombrosos. El 427 no solo ganaba carreras, destrozaba récords. Cada fin de semana, los Ford equipados con este motor dejaban a sus rivales en el polvo, estableciendo nuevas marcas de velocidad y resistencia.
La superioridad era tan evidente que las carreras a menudo se convertían en una procesión de Ford. Los demás equipos luchaban por mantenerse a la vista, mientras los Galaxy rugían hacia la bandera a cuadros. Era un dominio absoluto, sin precedentes. Los aficionados se maravillaban, los ingenieros rivales se rascaban la cabeza y los pilotos de Ford se sentían invencibles. El 427 había llegado para cambiar las reglas del juego y lo estaba haciendo con una ferocidad inigualable. El éxito arrollador del 427 no pasó desapercibido. De hecho, fue imposible ignorarlo. La supremacía de Ford se volvió tan abrumadora que NASCAR, el organismo rector de las carreras, comenzó a observar con creciente preocupación. La pregunta que resonaba en los pasillos de NASCAR era inevitable. ¿Era el 427 demasiado avanzado? ¿Estaba Ford jugando sucio al introducir una tecnología que desequilibraba por completo la competición? La legalidad del motor comenzó a ser cuestionada. La controversia crecía con cada victoria de Ford. Los equipos rivales, frustrados por su incapacidad para competir, comenzaron a presionar a NASCAR. Argumentaban que el 427 otorgaba una ventaja injusta, que no era un motor de producción real. NASCAR se encontraba en una encrucijada. Permitir que el 427 continuara su reinado significaba la muerte de la competencia. Intervenir, sin embargo, sería una decisión drástica, con repercusiones masivas para Ford y para el deporte en general. La controversia no hizo más que crecer, alimentada por la implacable dominación de Ford. Finalmente, NASCAR tomó una decisión que sacudiría los cimientos del automovilismo. El argumento principal para la prohibición fue contundente. El 427 no estaba disponible para el público en general. Según las reglas de NASCAR, los motores utilizados en competición debían ser versiones modificadas de motores de producción masiva. El 427, con sus características tan específicas y su producción limitada, fue declarado ilegal. La decisión desató una tormenta de protestas y acusaciones. Ford, por supuesto, no se quedó de brazos cruzados. Intentaron argumentar, negociar, incluso modificar el motor para cumplir con las reglas. Propusieron versiones de calle para justificar su uso en pista, pero la firmeza de NASCAR fue inamovible. La decisión ya estaba tomada. El 427, el motor que había dominado las pistas, que había destrozado récords y humillado a sus rivales, fue prohibido. Fue un golpe devastador para Ford, pero una medida que NASCAR consideró necesaria para preservar la equidad en la competición. Fue un momento dramático, un punto de inflexión en la historia de NASCAR. El rugido del 427 fue silenciado en las pistas, pero su leyenda apenas comenzaba a escribirse. La prohibición no lo borró, lo inmortalizó. Pero la historia no termina ahí. La prohibición del 427 no significó su olvido. Al contrario, cimentó su estatus de leyenda. El legado de este motor perdura, resonando en cada rincón de la ingeniería automotriz y en el corazón de los aficionados. Su diseño, sus innovaciones, su potencia bruta, todo ello influyó en generaciones de motores posteriores. El 427 no solo fue un motor, fue un catalizador para el avance tecnológico, empujando los límites de lo posible en la búsqueda de la velocidad. Para los fans, el 427 es más que un conjunto de piezas metálicas. Es un símbolo de la audacia de Ford, de la era dorada del automovilismo y de la eterna batalla entre la innovación y las reglas. Su leyenda sigue viva, contada
de generación en generación. Es un recordatorio de que, a veces, ser demasiado bueno puede tener consecuencias inesperadas. El 427 fue un motor que desafió las expectativas, que rompió moldes y que por ello se ganó un lugar eterno en el panteón de los grandes. La prohibición del 427 dejó muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó con Ford después de esta drástica decisión? ¿Cómo afectó esta medida a la competencia en NASCAR? ¿Se recuperó Ford de este golpe o buscaron nuevas formas de dominar? La historia del 427 es un tapiz complejo de ingeniería brillante, ambición corporativa y la implacable naturaleza de la competición. Es una lección sobre los límites, las reglas y el espíritu indomable de la innovación. Los detalles de esta épica batalla, los secretos de su ingeniería y el impacto duradero del motor 427 son un tesoro para cualquier aficionado. Es una narrativa que sigue inspirando a mecánicos, historiadores y coleccionistas por igual. No se pierdan el resto de esta fascinante historia. Si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. La historia del motor 427 es mucho más que un simple motor. Es una leyenda. Es el relato de cómo una máquina se convirtió en un mito, prohibida pero nunca olvidada. Un testimonio del poder, la pasión y el drama que solo el automovilismo puede ofrecer.